Dentro de la perspectiva analítica de la geopolítica, las fronteras son tal vez los espacios que presentan el mayor desafío para su comprensión. La complejidad deriva de la multitud de elementos que juntan. Para la geopolítica clásica, la principal importancia de la frontera como variable explicativa se deriva de su condición de límite entre estados. Pero la geopolítica contemporánea ha profundizado esta visión, comprendiéndola como un elemento explicativo de las relaciones internacionales que se extiende mucho más allá de los aspectos meramente geográficos. Hoy, las fronteras son entendidas como espacios de socialización y de transición migratoria, de creación de identidades, como espacios de desarrollo económico y lugares que unen cadenas mundiales de producción. Son, por su complejidad, núcleos de encuentro que pueden ser conductores de conexión e integración, pero con la misma facilidad pueden convertirse en puntos de tensión y conflicto entre países y naciones. Para profundizar más sobre la significación de las fronteras, nos acompaña hoy el doctor Alejandro Rascón, licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, máster en Territorios, Espacios y Sociedades por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, doctor en Socioeconomía del Desarrollo por la Escuela de Superiores de Ciencias Sociales de París. Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidos a todos al tercer capítulo de la temporada 5 de Punto Global. Les habla Nicolás y hoy junto a Carla Lofrano vamos a estar conversando sobre fronteras, conflicto e integración. Buenos días, Alejandro, te agradecemos hoy por estar acá para charlar con nosotros. Un gusto estar acá. Para poder entender un poco mejor el tema del podcast, de lo que vamos a hablar hoy, queremos iniciar con la base, que es básicamente de qué hablamos cuando hablamos de fronteras, de límites, de regiones. A ver si nos puedes explicar un poquito de esos conceptos y puntualmente si hay, por ejemplo, diferencias trascendentales o fundamentales entre lo que son límites y fronteras. A ver, vamos a separarlo. Es una pregunta básica, pero es correcta. O sea, por límite entendemos una línea imaginaria reconocida por entidades políticas, donde termina una entidad política y empieza otra entidad política. Esos límites pueden ser los interprovinciales o internacionales o etcétera. O sea, es únicamente una línea, digamos una delimitación ficticia que separa entidades políticas. Por frontera ya entendemos más una lectura social que hacemos sobre los territorios, sobre la base de procesos sociales que se dan en zonas de encuentro, podríamos decir, de diferentes formas de ocupar y de utilizar los territorios. Por eso se puede hablar desde las fronteras internacionales, que son las más conocidas, a las fronteras agrarias. O sea, la frontera agraria como, no sé, el avance de una actividad productiva frente a otra forma de uso del territorio. Sin embargo, no hay ningún límite internacional ahí. Y sin embargo se puede hablar, o se hablaba de la frontera con el indio. No era un límite internacional, pero era la frontera entre lo que el Estado Nacional ocupaba y los territorios de lo que eventualmente iban a ser parte del Estado Nacional. Entonces, esa es como la gran diferencia. Entonces, por frontera no entendemos el límite en sí mismo, sino zonas, áreas del planeta en los cuales hay encuentro, digamos, de diversos procesos sociopolíticos. Ya región es otra forma también de dividir y de entender los territorios. Entonces uno puede hablar de región como Cuyo o puede hablar de región como América Latina. Entonces, incluso la definición de Cuyo puede variar, o sea, de acuerdo a quien lo diga, puede incluir a San Luis o puede no incluir a San Luis, o la Patagonia, incluye a la Pampa o no incluye a la Pampa. Entonces, los procesos de regionalización son formas de ordenamiento territorial. Como todo, tienen objetivos, fines, usos, prácticas, no mucho más. Bien, excelente. Yo
Retomo un poco lo que estabas diciendo recién, ¿no? De, bueno, que las fronteras son espacios de o zonas donde hay mucha socialización. Y como decíamos un poco al principio, son lugares donde se construyen identidades, se construyen formas de relacionamiento entre personas de diferentes nacionalidades o diferentes pueblos. Pero al mismo tiempo lo que hemos notado es que parece estar primando en el sistema internacional, como lo muestra, por ejemplo, la rigurosidad de las políticas del espacio Schengen para los no europeos, o el conflicto en la frontera entre Estados Unidos y México, el aumento del crimen organizado, es que hay una progresiva militarización de fronteras. Entonces, lo que nosotros queríamos preguntarte puntualmente es de qué manera está, digamos, este panorama de militarización afectando a las fronteras como zonas de integración. Voy a hacer algo feo. Voy a desarmar tu pregunta en diferentes presupuestos que hay. No porque la pregunta esté mal en sí misma, entiendo a dónde vas, pero desarmemos la pregunta, ¿no? Vamos por partes. Por un lado, digamos, las zonas de frontera, las fronteras en sí mismas, no son ni mayor, ni no tienen diferencia de otros territorios, de otros espacios sociales. Es decir, en todos los espacios sociales hay sociabilidad, hay procesos, hay formas, hay sentidos, hay cultura. Es algo que hacemos los seres humanos, no importa dónde estemos. La característica específica de las zonas de frontera internacional, es decir, atravesadas por límites internacionales, es que lo que pone, digamos, de manifiesto es la existencia de dos entidades o más que nosotros entendemos como Estado-Nación moderno. Y las entidades políticas que nosotros conocemos como Estado-Nación moderno sabemos que tienen características, formas, sentidos, prácticas específicas. Entonces, y objetivos políticos, etc. Parte número 1. Parte número 2. Asumís la existencia de un sistema internacional. Es una presunción que podemos tomar como válida, como que no, digamos. O sea, la idea de un sistema internacional, podemos discutir cuál es ese sistema internacional, cuáles son sus formas, cuáles son sus códigos, cuáles son sus acciones, cuáles son sus sentidos. Pasamos a la tercera parte. Yo creo que hay un sistema internacional. Podemos discrepar tal vez cuál es ese sistema internacional y cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Pero entendiendo hacia dónde vas, vamos a presuponer ese sistema internacional como lo que podemos entender hoy como la gobernanza liberal, mundial, internacional, capitalista. Incluyendo hoy que todo el planeta Tierra es capitalista, digamos, incluyendo China comunista, también, digamos, es capitalista, y entendiendo que las entidades que conforman ese sistema internacional son entidades Estados-Nación, junto a la existencia de organizaciones internacionales conformadas por estos mismos Estados-Nación y organizaciones no gubernamentales y sector privado, digamos. Todo eso en esta etapa que podemos llamar la etapa de la última globalización, o la más reciente globalización, o la postmodernidad, o como le querramos denominar. Dicho eso, pasamos a la otra parte, que es, presuponemos que hay un proceso de facilitación de la movilidad de personas que tiene que ver justamente con gran parte de los presupuestos que surgieron victoriosos, digamos, de la Guerra Fría, y que tienen que ver con mayor movilidad de personas. Y eso entendido como una virtud, la libertad en la movilidad de personas como una virtud. Lo que podemos ver es que, salvo la excepcionalidad de la facilitación de la movilidad transfronteriza dentro de lo que es Europa Occidental, una pequeña pero muy singular parte del planeta Tierra, es más o menos lo mismo que hace 150 años, 100 años, o sea, no hay menor movilidad, o sea, hay mayor movilidad ahora de la que había cuando cientos de millones de europeos se exiliaron en América. Yo no sé si hay mayor movilidad ahora en términos de grandes migraciones globales. Ahora, está claro que el simbolismo de ahora los europeos se pueden mover libremente dentro de los países europeos tiene mucho simbolismo para los europeos y para los que vamos de vacaciones a Europa. Dicho eso, las políticas de movilidad humana, entendidas como las políticas que siguen siendo migratorias en relación a cada uno de los Estados-nación y o la Unión Europea, en este caso como un conglomerado, tienen diferentes momentos de acuerdo a los gobiernos de cada uno de estos
estados, digamos. O sea, la política migratoria norteamericana no es la misma, matices, de acuerdo a si gobiernan los demócratas o si gobiernan los republicanos, y que republicano y que demócrata, con algunas tendencias obviamente que se sostienen en el tiempo, pero pasa lo mismo en Argentina si gobierna algún tipo del peronismo u otro tipo de partido político, pasa lo mismo en Chile si es la concertación o la derecha, pasa lo mismo en Brasil si son los partidos más tradicionales de derecha o si es el PT, pasa lo mismo en Europa, pasa lo mismo en todos lados del mundo. Punto aparte. ¿Hay una creciente militarización de las fronteras? No sé si es una militarización, digamos, tenés diferentes escenarios en el planeta. Hoy estamos, digamos, tenemos el escenario, la frontera entre Israel y Gaza. Ahora, era una de las fronteras más militarizadas del planeta antes de la etapa actual de conflicto y guerra en la zona, y sigue siendo una zona más militarizadas del planeta. ¿Otros países centrales tienen más militarizadas sus fronteras? Bueno, puede ser, hay países que tienen más militarizadas sus fronteras, que no significa que haya menor movilidad. Lo que hay es movilidades selectivas, hay una especie de cherry picking de las movilidades. Los países centrales siempre lo fueron así, los países periféricos también lo son, o sea, los países no centrales también tienen sus políticas migratorias, lo que son es menos atractivos. Son menos atractivos para irte a vivir, porque si tenés que ir a ver, se dan las opciones, a ver, vamos, ¿a dónde nos podemos ir a vivir? Me dan la opción de ir a vivir, no hablo yo personalmente, pero el estándar de vida que uno puede tener en Botsuana, con todo el mayor respeto del mundo que se merecen los botsuanos y las botsuanas, y que te pueden dar en Canadá, bueno, da la sensación de que los canadienses quieren ser más prohibitivos de compartir su bonanza económica, por lo tanto son más restrictivos para los que necesiten entrar a Canadá. Por lo tanto, de nuevo, países como Argentina tienen una ley migratoria que yo diría que es de las más progresistas del planeta, respaldado en el preámbulo de la Constitución y en artículos de la Constitución, y a mí yo lo celebro, digamos, a mí me parece que son las cosas que hace que Argentina sea un gran país. Ahora, la tasa migratoria argentina sigue siendo una tasa totalmente positiva, o sea, sigue habiendo muchísima más gente que entra de la gente que se va a vivir afuera, más allá de las crisis, etcétera, etcétera, esos son datos oficiales. Y sin embargo, Argentina nunca modificó. El macrismo un poquitito, intentó frenarlo un poco, pero digo, no lo es. Pasamos a la otra etapa, que incluye tu pregunta, y es cómo los estados-nación ejercen políticas de control sobre el ingreso y el egreso de personas, como lo hacen con otros contenidos, es decir, ingreso y egreso de bienes o ingreso y egreso de sentidos, entre comillas. En algunas cosas es más fácil, o sea, el ingreso y egreso de sentidos en términos de prácticas socioculturales, bueno, en Buenos Aires es más fácil, vos no querés, no sé, no querés que la gente escuche más música en inglés, bloqueas Spotify. No lo sé, es una locura, pero quiero decir, tenés medios para llevarlo adelante. Digo, la dictadura militar, la última dictadura militar, la guerra de Malvinas, prohibió la música en inglés. Era fácil, le decía a la radio, soy una dictadura militar, no pasan música en inglés o tenés problemas. Entonces, esa es una frontera, digamos, es establecer una frontera, eso es una frontera de sentidos, una frontera de consumos culturales. Que después existan hoy diversas problemáticas que cada uno, que los diversos estados nacionales, y tenemos que entender también por qué, entienden como problemáticas a su seguridad nacional y por lo tanto disponen presupuesto, etcétera, para suponer que la solución a esos problemas de seguridad nacional está vinculada a acciones que se llevan adelante en las fronteras, es también una parte de investigación y es un supuesto que es interesante, y es todo lo malo viene de afuera. Eso nos obliga, creo yo, siempre a entender qué es lo bueno y qué es lo malo, viene de afuera, viene de adentro, qué viene de afuera, y por en todo caso, si existe la posibilidad después material de establecer adentro y afuera. Otra parte del debate, si sos Suiza, es más fácil establecer adentro y afuera que lees a Estados Unidos, con el mayor presupuesto del planeta Tierra. Todas las semanas encontramos noticias de gente que entra cavando túneles, sacando la cerca, nadando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la idea de que es factible o simple hacer que personas que pueden
intentar moverse por sí solas, digamos, con objetivo de entrar o salir a un lugar, o trasladar bienes, presuponemos, ilegales para entrar a un territorio, no es tan simple como nos hacen pensar que puede llegar a ser. Por lo tanto, como siempre, es una acción que está cargada de sentidos políticos, prácticas discursivas, etc. Discúlpame la extensión, pero como ves, implica, digamos, no desarmar supuestos, pero ir escalonadamente para entender cuáles son los problemas según quién. Claro, no tomarlos, digamos, como una perspectiva general, sino desglosarlo un poquito para ir identificando individualmente dentro de cada estado que lleva a la decisión de esas políticas. Eso es un poco la perspectiva. Sí. Sí, sí, la verdad que quedó clarísimo. Nico, te cedo la palabra. Sí, 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 totalmente está perfecto. Necesitamos más eso, digamos, porque si no estamos como cerrados en una sola cosa. Y me interesó mucho esto de que se entiende como la libertad de movilidad como algo deseable y es más un cherry picking de libertad de movilidades. Y bueno, justamente a eso va la próxima pregunta. Digamos, hay algunos casos que son los que quedan afuera de ese cherry picking, son los que no son deseables o los que se categorizan como no deseables. Bueno, por ejemplo, Ceuta y Melilla es un claro caso, digamos y venía más a una cuestión más específica que fue previa al conflicto ruso-Ucrania, cuando, bueno, se empezó a decir que Rusia financiaba un movimiento migratorio para Bielorrusia y que construían casas. Y bueno, o sea, ahí en la frontera con Polonia, y bueno, llegó la noticia que Polonia empezaba a militarizar su frontera, que empezaba a chequear quién entraba y quién no entraba. Bueno, la pregunta va directamente a qué rol juegan las fronteras en la defensa y la geopolítica de un Estado, digamos, en estos casos específicos donde el cherry picking deja afuera esta libertad de movilidad positiva, digamos. A ver, ¿qué rol juegan las fronteras? Las fronteras, como te digo, son espacios de contacto. Por lo tanto, si un Estado lo que busca, un gobierno que dirige un Estado, lo que busca es evitar que personas de X nacionalidad no ingresen a su territorio, está claro que el lugar más simple para hacerlo es la frontera. Ahora, eso implica un tipo de acción. Supongo que si te tomas un avión, no necesariamente estás en la frontera. Por lo tanto, no es una política fronteriza en sí misma, es más una política migratoria. Eh, y está claro que todo el tiempo hay una adentro y una afuera. Ahora, los terroristas del 11 de septiembre que volaron las Torres Gemelas con los aviones entraron en avión a Estados Unidos, como cualquier turista va, presenta el pasaporte, visa y entra y ya. Entonces, el peor atentado de la historia de Estados Unidos no tuvo absolutamente nada que ver con la frontera como ese espacio, digamos, entendiendo la frontera entre México y Estados Unidos o entre Estados Unidos y Canadá. La idea de deseable o indeseable, obviamente que está centrada en los gobiernos de los momentos. Ahora, ustedes son argentinos los dos, bueno, quieren ir a Estados Unidos, son indeseables, salvo que pagues $200, que es lo que cuesta la visa. Eso te hace más deseable. Entonces, ahora, si tenés pasaporte europeo y querés ir a Estados Unidos, entras con tu pasaporte europeo y ya sos más deseable. Entonces, los grados de deseabilidad también están vinculados a, digamos, de qué país provenís y de qué país no provenís. Ahora, todos los países del mundo lo hacen. Argentina lo hace, o sea, hay países a los que le pide visa, hay países a los que no les pide visa. Entonces, en este caso que vos me mencionás, bueno, el gobierno de Polonia, que en los últimos años es un gobierno que en general está girando a la derecha o a la ultraderecha, tiene un vínculo específico con todo lo que es sus lecturas históricas, el gobierno ruso, y por lo tanto en estos conflictos opta por llevar adelante medidas asociadas a la defensa y a la seguridad interior, presuponiendo que los rusos son malos, y en este caso Bielorrusia igual Rusia, digamos, como sinónimo simplificador. Entonces llevan adelante acciones que creen que le van a servir para cuidar su defensa, por un lado, y su seguridad en términos de gente indeseable por los bielorrusos, y también, obviamente, debe tener su rédito interno, es decir, si es un gobierno que sigue siendo electo por tener estas características, evidentemente llevar adelante estas acciones donde ponen a los bielorrusos como brutales, malévolos, sangrientos, amigos de los rusos, brutales, malévolos y sangrientos, le debe tener un rédito electoralista, que es válido, digo, se hace política porque querés ganar elecciones en los países donde hay elecciones, por lo tanto, está bien.
Después uno puede no compartir, digamos. Ahora, el lugar que ocupa ahí la frontera no es exclusivamente la frontera, sino es entender cuáles son los intereses del gobierno polaco y cómo se llevan adelante. Entonces, está claro que el lugar en el que se pueden llevar adelante es el límite con Bielorrusia. Totalmente, comparto 100%, porque realmente es así. Igual mi pregunta iba más orientada a lo que hacía Rusia con esa frontera, digamos, suponiendo que realmente Rusia financió los movimientos migratorios, para tener un par de supuestos, y leyéndolo con el diario del lunes de la guerra Rusia-Ucraniana, digamos, o sea, ¿qué rol geopolítico tienen las fronteras en ese tipo de sentido? Te desarmo de nuevo la pregunta. Yo no uso geopolítico como adjetivo. Quiere decir, no tiene ningún rol geopolítico. La frontera no tiene rol en sí mismo. Lo que hay son intereses. Lo que hay son intereses de los actores políticos. Yo no sé cuál es el interés del gobierno ruso. Ahora, a priori puedo presuponer, por lo que uno ve, por lo que uno lee, que parte de las intenciones que tiene el gobierno ruso es siempre tensar un poco la cuerda. Y que una forma de tensar la cuerda es hacerle generar gastos en tiempo, en personal, etcétera, a Polonia en su frontera con Bielorrusia. ¿Eso puede contar como una acción geopolítica? Se puede analizar de forma geopolítica porque claramente involucra una forma de leer el territorio, tensiones y sobre todo intereses cruzados. Ahora, como te decía, del lado de Polonia, esa misma acción que los rusos pueden, digamos, pensada maquiavélicamente como los rusos, pueden ser utilizadas por los polacos como una cosa positiva, porque les permite a ellos mismos mantener la su base electoral ahí, mantener que hay una amenaza. Entonces, no lo pensaría como un juego ni lineal. Yo particularmente no soy un fanático de usar geopolítica de nuevo como adjetivo, porque de nuevo, sí, para mí no hay conflictos geopolíticos. Hay escenarios que se pueden analizar desde una perspectiva geopolítica y otros escenarios que no se pueden analizar desde una perspectiva geopolítica. En general, los escenarios de conflicto en zonas de frontera se pueden analizar de forma geopolítica, pero lo que no quiere decir es que geopolítica sea igual a conflicto internacional y guerra, digamos. Es solamente una forma de entender, a mi parecer, digamos, de donde yo me paro, geopolítica es una forma de entender las expresiones, digamos, y las rivalidades de poder en los territorios. Ahora, la rivalidad no presupone conflicto militar, sí presupone rivalidad, y rivalidad presupone diferentes intereses. Entonces, los actores tienen diferentes intereses y por lo tanto tienen rivalidades. No quiere decir necesariamente guerra ni conflicto militar. Esa es digamos, la diferencia. Entonces, yo lo agarro de ahí, por lo tanto, digamos, ese escenario que vos me planteás puede ser un escenario geopolítico, pero de nuevo, no conozco en especificidad como para decirte, mira, esto puede, o sea, que lo que puede llegar tampoco, o soy futurólogo en términos de decir, esto va a llevar una guerra, esto no va a llevar una guerra, digo, hace 3 semanas nadie decía que iba a haber una guerra de nuevo en Gaza y ahora se metió un sector de los que domina Yemen y es lo bueno. Sí, Bueno, es que claro. no podemos hacer futurología, si no sería muy aburrido. Sí, más vale. Clarísimo, clarísimo, perfecto. Gracias, porque realmente queda clara la respuesta. Está bueno, está bueno. Bueno, yo lo tenía de otra forma. Para mí, geopolítica era básicamente guerra, o sea, muy lineal, pero bueno, A queda ver, muy claro. son diferentes perspectivas teóricas. Yo no comparto esa perspectiva teórica, entiendo que es una perspectiva teórica que es mayoritaria. Esa perspectiva teórica viene, digamos, de dos líneas, digamos. La primera es la geopolítica más tradicional vinculada al nazismo y a la expansión de los estados nacionales y los imperialismos, etcétera, acá en desgracia, pero es retomada por la corriente realista de las relaciones internacionales, que ustedes conocerán bien, y esa corriente como mayoritaria, como mainstream, como parte del sistema que antes mencionábamos, vuelve a establecer la idea geopolítica como conflicto internacional. Pero bueno, es una forma, es un concepto, digamos, utilizado por una escuela de pensamiento con una utilidad y con una practicidad. Digamos, Kissinger fue uno de los referentes en volver a traer el uso de la palabra geopolítica. Ahora, como yo tomo como así, como estilo de vida, que si Kissinger dice una cosa, yo voy a hacer lo contrario. Por lo tanto, mi forma de entender geopolítica viene de otra tradición teórica, otra tradición política. Es la misma palabra, pero bueno, hacemos ciencias sociales, por lo tanto, vamos a discrepar sobre los conceptos y los sentidos. Bueno, le dejo a Carla arrancar la tercera parte, ya cerrando. Dale. Yo, Alejandro, sabes que recién estaba escuchándote hablar
Y en un momento decías, hablabas de la demonización, ¿no? De que siempre hay un otro que es responsable o culpable y que justifica por ahí un poco estas políticas migratorias, si se quiere, un poco más rígidas o menos rígidas, o donde vos decías también, bueno, se elige a quién sí y a quién no. Y eso me hizo pensar un poco en la política exterior de Estados Unidos y trayéndolo más hacia América Latina y en los últimos años por ahí la política de Trump, que fue muy una retórica, digamos, que se basó mucho en este supuesto de un otro peligroso o, sí, peligroso para los ciudadanos por ahí estadounidenses, si se quieren, entre comillas. Entonces quería preguntarte, por ejemplo, de esto que hemos visto en varios portales de noticias, que creo que todos hemos visto las fotos de las caravanas migrantes o hemos escuchado alguna anécdota al respecto. Entonces quería consultarte qué apreciación te merece, digamos, esto de las caravanas migrantes hacia Estados Unidos, cómo es el tema migratorio puntualmente en América Latina, cómo ves ese escenario. De nuevo, no son escenarios simples ni con resultados que parezcan ir hacia un horizonte de a lo que uno quisiera que pase. Dicho eso, hay como diferentes capas que involucran el tema migratorio en Estados Unidos. Por un lado, el Estados Unidos que conocemos hoy es un país que se nutrió de migrantes. Como en general, todos los procesos sociopolíticos de grandes oleadas de migrantes siempre son respondidas con grandes sectores de xenofobia, racismo, etcétera, hasta que o no estos sectores se incorporan y dan como nuevo, como resultado como una nueva sociedad. En el caso del vínculo, además, Estados Unidos, América Latina, entran a jugar otros aspectos. El primero, el vínculo histórico político de Estados Unidos con América Latina, sobre todo América Central, es un vínculo que podemos describir como conflictivo / imperialista, asociado a múltiples intervenciones de Estados Unidos, por entenderlo entre comillas, su patio trasero. Entonces, ¿es responsable Estados Unidos de que Centroamérica sea un desastre? Con respecto a Centroamérica siempre. No, no es linealmente. Ahora, está claro que el imperialismo tuvo un costo, todos los golpes de Estado, Guatemala, República Dominicana, Honduras, la propia creación de Panamá como un país autónomo, favorecido por, digamos, Estados Unidos, que básicamente le da armas a los independentistas panameños para que se separen de Colombia, para después construir el canal de Panamá. Entonces, todo eso entra en el lugar de Estados Unidos y la situación socioeconómica de todos los países del continente. Esa situación socioeconómica es una situación que genera en los últimos años, sumado al crecimiento de la gran violencia ciudadana, digamos, provocada por las maras o diferentes grupos, a la necesidad de grandes movilidades de personas, sean en carácter de refugiados o en carácter de migrantes económicos, básicamente con el objetivo de vivir mejor. Entonces, y le agregamos otra capa más, y es, Estados Unidos es un país que siempre permitía el ingreso de muchos inmigrantes legales e ilegales para trabajar en la cosecha, diferentes trabajos de golondrina, etcétera, etcétera. Esto se empezó a complicar a fines de la década del 70, a principios de la década del 80, con el gobierno de Reagan, sobre todo con lo que es la puesta en marcha de algo que había iniciado Nixon, que es la guerra contra las drogas. Todo el proceso de la guerra contra las drogas implica también en Estados Unidos una reformulación de la política migratoria, pues toda la droga viene de afuera. La cocaína de Colombia, o Bolivia, digamos, y ahora México. Entonces, todos esos actores implicaban trasladar a Estados Unidos bienes requeridos por la sociedad norteamericana, pero prohibidas por el gobierno norteamericano. Entonces, todo eso va generando en los últimos 10, 15, 20 años un mayor flujo de movilidad de gente pobre, de gente perseguida, etcétera, con necesidades de ingreso a Estados Unidos, por entender que porque es obvio que es una economía más grande, más fuerte, tiene la posibilidad de tener un trabajo y una vida, y me parece una búsqueda honesta. Entonces, algunas administraciones norteamericanas, digo, la administración Obama no fue muy diferente de la administración Trump, que empeoró todo, pero muchas de las cosas, como bajar los números de permisos, de refugiados, o favorecer que la cantidad de exiliados o refugiados que entra a Estados Unidos sean de países con los que Estados Unidos tiene algún conflicto. Entonces, Estados Unidos tiene una cuota siempre para exiliados cubanos, o para exiliados iraníes, o para exiliados de Corea del Norte, pero no para exiliados guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños, etcétera, etcétera. Dicho eso, lo que hace Estados Unidos es va generando una posición cada vez más reactiva, lo que empezamos a ver en
digamos, la militarización del límite internacional, el muro, la fosa, los drones, los campos de refugiados, y todos los gobiernos norteamericanos van profundizando estas definiciones. A esto se suma que Estados Unidos hace un proceso parecido al de la Unión Europea, que es la terciarización, es decir, Estados Unidos deja de ser el país que más inmigrantes expulsa en el continente para que empiece a ser México el país que más inmigrantes expulsa. Entonces, Estados Unidos le baja fondos a México como fábricas, como inversión productiva, a cambio de que México se haga cargo de una parte grande de ese trabajo sucio, llamémosle, que es el bloqueo de inmigrantes. Y eso es lo que está sucediendo. Hoy nos encontramos en una situación casi de crisis humanitaria provocada por la política migratoria del gobierno norteamericano, que es muy, muy reactiva, porque también es una sociedad que fue girando hacia la derecha, como estamos viendo que pasa en otras sociedades del mundo. Entonces, ese giro también a la derecha es acompañado de mayor xenofobia, mayor racismo, mayor desconfianza de la llegada de inmigrantes o no, y una lectura de que y siempre es lo mismo, la economía no puede absorber todos esos migrantes. Está claro, es muy posible que en muchas economías no puedan absorber toda esa cantidad de trabajadores, pero al mismo tiempo no se puede entender, porque si no, es esta búsqueda de no los dejamos entrar y ya, y Estados Unidos sigue opciones de la suya, cosa que es lo que la política norteamericana hace, pero bueno, uno como argentino, como investigador de Argentina, dice, espera, está claro que tal vez Estados Unidos no puede soportar ese flujo migratorio, cosa que es una decisión totalmente válida. La pregunta es, ¿hace falta que pongan campos de concentración donde separan a las familias y ponen a los chicos en un campo y a los adultos los mandan de... Bueno, parece un poco inhumano. Entonces, que el escenario que nos encontremos sea un escenario de deshumanización de los migrantes refuerza, digamos, procesos sociopolíticos que vemos que se están dando en diferentes lugares del mundo. Estados Unidos en este caso no es la excepción. Queda entonces como pregunta, ¿por qué los gobiernos, entre comillas, progresistas, cientos de comillas, de Obama y ahora el gobierno de Biden, no lograron revertir un cúmulo de políticas muy reactivas que sí habían llevado adelante el gobierno, digamos, de Bush hijo en su momento y el de Trump? Entonces la situación es mala y va a seguir siendo peor, sobre todo porque, de nuevo, incluso en el caso norteamericano, como Estados Unidos es un país, entre comillas, del primer mundo, comillas, comillas, cuando se dan algunos procesos de represión, siguen siendo igual más democráticos, republicanos, de lo que son en México, donde además la policía, el ejército ya está totalmente sobrepasado por situaciones de violencia propia de la violencia social en México, más lo que es todo el tema de los narcos en México, para que encima se le sume la presión de cientos de miles de migrantes intentando entrar a Estados Unidos. Claro, es un poquito esto de la expansión de la frontera de Estados Unidos hacia el sur, ¿no? Y la responsabilidad que cae nuevamente sobre México y sí, que claramente es una situación de retroalimentación constante, ¿no? Como decía, que vamos a tener un gobierno, por eso yo insistía por ahí en un poco lo que fue la retórica de Trump, porque después en los números por ahí no fueron tan distintos de Obama Y o de sí, pero Biden. bueno, es interesante que habiendo una retórica tan diferente, los resultados políticos no sean tanto. No sé, Incluso el sí. gobierno de López Obrador en México, que es de los gobiernos más progresistas que tiene el continente, es el que lleva adelante parte de esta política represiva. El otro, un paréntesis con una anécdota que me contaba una amiga que estuvo en México hace un tiempo, donde le contaba que se armaba un pequeño barrio de inmigrantes haitianos en el centro de México que buscaban entrar a Estados Unidos, pero no podían, entonces estaban parando en el medio de México, lo que generaba una especie de conflicto, que algunos podríamos llamar geopolítico, donde los pobladores del barrio no querían que estén los inmigrantes haitianos en su propio barrio. Ahora, lo interesante no es que era un barrio, entre comillas, de clase alta, sino que era un barrio, digamos, asociado a poblaciones originarias mexicanas. O sea, digamos, entonces en un barrio de gente que uno diría fue castigada por el sistema, es castigada, es subalterna, etcétera, etcétera, estaban diciendo, maten a estos haitianos, sáquenmelo de acá, que me hacen que el barrio sea horrible. Parte del conflicto incluso es esta generación de nuevo,
de cómo se van quebrando diferentes formas de diferentes lazos sociales. Entonces ahí la retórica es muy diferente, cambia quien lo dice, pero lo que igual seguimos encontrando es prácticas políticas que no condicen con estas retóricas. Para dar un cierre, capaz, te queríamos pedir si podías hacer como un mini resumen para entender por qué las fronteras como zonas de socialización o de contacto entre sociedades tienen importancia en la relación internacional, porque claramente la tienen, pero creo que tu valor es un poco más eh, experimentada en este tema como para dejar así un sumario, digamos, como para dejarlo. A ver, mira, yo formo parte de un grupo que se llama Grupo de Estudio de Fronteras y de Regiones, que justamente trabajamos, algunos trabajamos fronteras internacionales, otros no, pero digo, parte del objetivo de estudiar fronteras internacionales, en mi caso, y de fronteras en general, es que lo que nos, digamos, lo que nos pone en evidencia justamente es diferentes intereses, diferentes perspectivas, nos obliga a trabajar de una forma en ciencias sociales que para nosotros es muy importante, que en general es multiescalar, es decir, no entendemos a los fenómenos internacionales por sí solos o a los fenómenos locales aislados o los fenómenos nacionales, sino son fenómenos sociales que pueden tener características que dependen de procesos globales, de procesos regionales, macro, de procesos nacionales, de procesos locales, de procesos... Y cada tema va teniendo como diferentes escalas. En mi caso, los temas que yo trabajo en general en la frontera, en su momento trabajaba temas más vinculados con infraestructura, ahora puedo trabajar unos temas más vinculados con seguridad. Son siempre procesos multiescalares, es decir, la frontera, la zona de la frontera donde yo trabajo, son parte de entramados políticos, de sentido, que no se reducen únicamente a ese territorio, sino que involucran acciones mucho más grandes. Es decir, suponer que el problema del narcotráfico se soluciona haciendo paredes más altas es justamente el problema. No tiene que ver con la pared más alta, tiene que ver con entender las dinámicas complejas de lo que significa hoy el movimiento masivo de productos considerados como ilegales. Ahora, entonces nos obliga a preguntar por qué son ilegales en un país, no en otro, cómo se hace esa producción, por dónde entra, por dónde no entra, por dónde se mueve, cuáles son esos actores, cuáles no son esos actores, es controlable, no es controlable, cómo se controlan los espacios no controlados, es deseable el control de los espacios no controlados, puede un Estado controlar esos espacios no controlados, debe un Estado controlar esos espacios no controlados, es decir, y muchas otras, digamos, preguntas que tienen que ver, creo yo, con la importancia. Más allá de entender después, de nuevo, hay quienes te dicen, no sé, las fronteras son importantes porque favorecen los procesos de integración regional. Bueno, eso también es una perspectiva política, yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la importancia de la integración regional, pero bueno, eso implica a quién favorece la integración regional. Es a través de infraestructuras. ¿Cuáles son esas infraestructuras? ¿Quién construye las infraestructuras? ¿Quién opera esas infraestructuras? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles van a ser las desventajas? ¿Se pueden planificar todas las ventajas? ¿Se pueden planificar las desventajas? ¿Quién financia? Bueno, todo eso son partes, digamos, que están vinculadas. Lo mismo con fuerzas de seguridad. ¿Cuáles fuerzas de seguridad están presentes de un lado, del otro? ¿Qué país? ¿Qué tecnologías? ¿Qué no tecnologías? ¿Cuáles son los sentidos? ¿Quiénes son los actores que lo promueven? ¿Quiénes son los actores que no lo promueven? El promoverlo, ¿qué resultados tuvo? ¿Positivos, negativos? ¿Cómo evaluamos esos resultados? Digamos, todo eso es lo que para mí le da relevancia a los estudios de fronteras, digamos, que nos pueden mostrar diferentes estados, diferentes formas, diferentes procesos, que si no parecen ser tomados de forma relativamente simplista. Y acá lo que uno busca, a un punto, es profundizar, complejizar, pero también entender los intereses a los actores y entendiendo que no es lo mismo los intereses de las personas que viven en ciudades de frontera, que viven en zonas de frontera, que viven a 200.000 kilómetros de la frontera, como es el caso de quienes estamos en Buenos Aires y opinamos igual de lo que es la frontera, porque es un tema de trabajo, pero al mismo tiempo, ¿qué prima? La opinión del que vive ahí, la opinión del que lo estudia, la opinión del gobernante. El gobernante es el gobernante del Estado Nacional, de la provincia, del municipio, cómo entran los procesos de integración regional. Entonces, lo que hay es como un entramado que para mí se vuelve relevante en términos de que estos espacios, digamos, espacios transfronterizos o zonas de frontera, pueden servir para hacer análisis social, para mostrar cosas que si no
sería difícil de entrever. Y lo cierro con un sentido muy común, pero para que vean, digamos, el problema de llevar adelante sentidos comunes. Cuando yo digo la triple frontera, ¿ustedes en qué piensan? ¿En cuál triple frontera Argentina, piensan? Paraguay, Brasil. ¿Cuántas triple fronteras tiene Argentina? 3, creo. Argentina, Brasil, Uruguay. Argentina, Brasil, Paraguay. Argentina, Paraguay, Bolivia. Argentina, Chile, Bolivia. Todas esas son triple fronteras. Y sin embargo se habla de la. ¿Quiénes hablan de la? ¿Por qué se habla de la? ¿Qué pasa con las otras? El juego está ahí. Se habla de la triple frontera porque se supone que hay cosas malas que afectan la integridad del Estado. ¿Hay cosas malas? ¿Quién dice que hay cosas malas? ¿Cuál evidencia se tiene? ¿Qué estudios se hacen? ¿Hay que bombardear Ciudad del Este porque todo lo malo del continente pasa por ahí? Quiero decir, ese sentido mínimo que es la triple frontera esconde justamente todo lo rico que puede tener este tipo de análisis, que cuando decís la triple frontera no estás teniendo en cuenta las otras 4 triple fronteras que tiene Argentina. Entonces, al haber tantas triple fronteras, lo que entonces tenemos que entender es, espera, ¿qué pasa acá? Está claro, la triple frontera Argentina, Bolivia y Chile, y sí, queda en un lugar más inhóspito, que es el medio de los Andes. Pero también hay comunidades, ahora hay litio, ahora hay, digamos, otros intereses mineros, estados extranjeros que les interesa participar acá, quién invierte, cómo invierte, se destruye o no se destruye la montaña, ¿qué vale más, el litio o el agua? Si sacamos litio, ¿cómo se lleva adelante? Si va a vivir gente ahí, ¿qué infraestructuras van a tener? ¿Quién las construye? ¿Las empresas? ¿Los estados que invierten? ¿Argentina? Si se exporta el litio, se produce, digamos, el litio que se saca, se manufactura en Argentina o se lleva a otro. Bueno, todo eso está involucrado en el propio proceso de la frontera. ¿Qué pasa? De nuevo, con el acuífero guaraní, digamos, como una zona fronteriza. Ahora, el agua, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Argentina, le pertenece a Paraguay, le pertenece a Brasil, le pertenece a los 3. ¿Qué pasa si mañana se termina el agua dulce? ¿Vale más, vale menos? ¿Tiene un valor económico? ¿Tiene que...? Bueno, por eso digo, lo interesante de los estudios de fronteras es que nos permiten ver diferentes intereses, diferentes actores y diferentes escalas, sobre todo. Clarísimo, la verdad, muy, muy interesante y 100% no es tan simple, digamos, es cuestión de ir eh, haciéndose paso por la selva esa, que son todas las variables que están nombrando, porque realmente es muy fuerte, digamos. Así que bueno, nada, te damos las gracias, Alejandro, por haber venido, por darnos tu tiempo, tu perspectiva y por darnos estas herramientas a nosotros que somos estudiantes y a los oyentes para comprender mejor las fronteras como lo que son, digamos, como esto que es crucial para las sociedades, digamos. Muchísimas gracias, ha sido un gusto y bueno, a disposición para lo que necesiten. A nuestros oyentes les agradecemos por haber escuchado este nuevo episodio del Punto Global y los invitamos también a estar atentos a nuestras redes para nuevos capítulos y más contenido de actualidad internacional. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales, en Instagram como seri.global, en Facebook como seriglobal, Twitter @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.